buenos días. Mi nombre es Marco Vega, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y en nombre de nuestra facultad y universidad les quiero dar a todas y a todos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos organizado por nuestra Escuela de Derecho y que lleva por nombre Pensiones de Alimentos, Retiro del 10%, Reflexiones desde un enfoque de género. En esta ocasión nos acompañan dos destacadas abogadas, las colegas y profesoras Laura Albornoz y Macarena Letelier, a quienes agradezco su disposición a compartir ideas en este conversatorio con toda nuestra comunidad. Bienvenidas Laura y Macarena. Ambas son expertas en temas de equidad de género y además por su trayectoria profesional, sin duda un ejemplo para nuestros estudiantes y nuestros futuros profesionales. También nos acompaña nuestra directora de escuela en pantalla, la profesora Alicia Castillo, quien también desde la academia ha aportado siempre al debate sobre estos temas y a quien agradezco la iniciativa por llevar adelante este conversatorio. Bienvenida, Alicia. La temática escogida específicamente se refiere a la situación de las pensiones de alimentos en el contexto del retiro del 10% de los fondos de AFP, pero se enmarca sin duda en un problema mucho mayor sobre los derechos de la mujer y de nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente sensibles en los tiempos de crisis que estamos viviendo, y que han sido una preocupación constante de nuestra universidad y especialmente de nuestra rectora. También lo han sido para nuestra facultad. Quiero señalar, solo como ejemplo, que desde la reforma curricular del año 2019 en nuestra carrera hemos sido pioneros en incorporar como asignatura permanente en nuestros planes de estudios una asignatura de equidad de género, para aportar desde la formación de los profesionales en el necesario cambio cultural que la sociedad necesita para alcanzar mayores niveles de igualdad material entre hombres y mujeres. Sin extenderme más, y agradeciendo nuevamente su deseo de reflexionar sobre estos temas, dejo con ustedes a la profesora Alicia Castillo, quien actuará como moderadora y presentadora de esta actividad. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, muchas gracias, decano. Muy buenas tardes a todos. Antes de partir, les damos las excusas del caso por haber partido con un poco de tardanza. Los problemas técnicos, ustedes saben que en este tipo de cosas nunca faltan, pero no van a ser obstáculos para que tengamos una muy buena jornada, agradeciendo a nuestras excelentes invitadas, a quienes además tengo el privilegio de conocer y compartimos casa de estudios con Laura Albornoz y con Macarena Letelier. Y la verdad es que en el esquema de este conversatorio lo que nos gustaría es traer este tema que, tal como anunciaba el decano, es un tema que, si ustedes recordarán, para nosotros como facultad, ha sido un tema que comenzamos a tratar a partir de octubre del año pasado con un primer seminario en el cual planteamos este tema del cumplimiento de las pensiones alimenticias y el cual hemos sostenido con el tiempo y lo hemos tomado desde una perspectiva que va a la reflexión académica, pero que también lleve a soluciones prácticas que efectivamente permitan llegar a una solución o a la mejor solución dentro de este gran tema que significa el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. Voy a presentar, hice un extracto porque ambas invitadas de lujo tienen un currículum muy amplio, hice un extracto del currículum de cada una para presentarles y ustedes sepan quién es. También les comparto que ambas son candidatas a constituyentes por el Distrito 10 y evidentemente que también en este rol van a tener o han tenido o han sido llamadas por el mismo contacto permanente que tienen con las personas a tomar este tema que precisamente es uno de los temas más importantes. En el esquema del conversatorio, la idea por lo general es que ambas hicieran una breve presentación y después hiciéramos preguntas, pero hemos decidido comenzar derechamente a traer ciertos temas luego de la presentación que haga de cada uno para que empecemos el debate y la reflexión. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas pertinentes a quienes están conectados. Tenemos una muy buena participación para precisamente transmitírsela a nuestras invitadas. Macarena Letelier es abogada de la Universidad de Chile, es máster en Derecho Público de la Universidad de Chile y es un extracto del currículum de cada una, es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Santiago, tal como dije, candidata constituyente por el Distrito 10, tiene un diploma en Derecho Público Económico por la Universidad de Chile, tiene estudios de negociación en el modelo de Harvard, fue vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros títulos. Laura Albornoz, también abogada de la Universidad de Chile, máster en Gestión y Dirección en Relaciones Humanas de la Escuela Internacional de Negocios de Madrid, doctora en Derecho Civil por la Universidad de Sevilla en España, fue, como saben todos, ministra, directora del CERNAM en el año 2006, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, miembro del directorio de Codelco también fue, ha sido docente en la Academia Diplomática, en la Academia Judicial y profesora
del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile. Por tanto, nuestras invitadas están altamente calificadas y yo quiero partir preguntándoles a Macarena, ¿cuál es nosotros el título de este seminario tenía que ver con este retiro del 10%. Y precisamente el retiro del 10% puso al descubierto, y tal como decía el decano, es un tema que en lo personal lo trabajé a través de algunas columnas que escribí, que puso al descubierto que efectivamente el incumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos es un problema que está latente. Porque ¿qué sucedió? Sucedió que la gran mayoría de aquellas madres a quienes no se les cumplían con el pago de las pensiones de alimentos inmediatamente concurrieron a los tribunales de familia para solicitar este retiro. Quiero preguntarle a Macarena qué conocimientos tiene al respecto en torno a este tema para luego pasar a conversarlo con Laura también. Macarena. Oye, no, primero yo quería agradecer la invitación, Alicia, al decano, a la universidad, porque la verdad es que siempre es bueno hablar de temas de brechas de género, es muy importante, es mayor, incluso están en la participación política y económica, y este proceso constituyente es una tremenda noticia, porque es histórico que sea paritario, y de alguna manera acerca a las mujeres al servicio público y a la política en general, así que eso es muy importante. ¿Aló? Ahí. Macarena, en relación al tema del 10% y a estos retiros que se han producido en forma sistemática, se está hablando ya de un tercer retiro, ¿ustedes manejan o han podido ver algún tipo de cifras en relación al particular? Mira, el impacto de este retiro del tercer potencial 10%, ¿cierto? Dejaría a más de 5 millones de personas sin fondos, Alicia, para el sistema. Ya van 3 millones y eso amplía más la brecha que tenemos en caso de género entre hombres y mujeres, ya que las mujeres históricamente han podido cotizar menos, hay más lagunas, por lo que serían las principales afectadas. Así que ahí hay una gran preocupación. La verdad es que ya en los dos retiros que se han producido, ya más de 10 millones de chilenos han hecho retiros por montos de 7 mil millones de dólares en uno, 14 mil millones de dólares en otro, pero aquí es muy importante el punto de qué va a pasar con el sistema futuro, porque estamos hablando de que las pensiones en una etapa de jubilación, las mujeres, tú sabes que lo único que está claro que no hay una brecha es la longevidad, porque vivimos mucho más que los hombres. Entonces ahí es donde hay que proteger incluso más. Y el gran temor es que aquí las afectadas principales sean las mujeres, ya que no van a quedar fondos si se concreta un tercer retiro, Alicia. Laura, ¿cuál es tu visión sobre este tema? A ver, yo primero partiría quizás contextualizando un poco algunos datos. Según la encuesta CADEN que realizó el Ministerio de la Mujer en el año pasado, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de estas el 65% no recibe contribución alguna de pensión alimenticia, que es el tema que nos preocupa, digamos. Y también según la misma encuesta de CACEN, según una encuesta de la CACEN, la primera era la CADEM, esta es la CACEN, del año 2017, más de 580.000 hogares declararon como parte de su ingreso la recepción de una pensión de alimentos. Producto de la reforma constitucional que permite el pago de pensiones de alimentos con el retiro de fondos previsionales, el Poder Judicial ha informado hasta la fecha que se han decretado en más de 300.000 causas de alimentos, a través de medidas cautelares que ordenaron retener el 10% de los fondos previsionales de alimentantes morosos, lo que da cuenta del importante porcentaje de pensiones de alimentos impagas en nuestro país. Y esto, la verdad que, si bien es cierto, como decía Macarena hace un momento atrás, puede tener un impacto en las pensiones futuras de los cotizantes o de las personas de nuestro sistema de AFP o de capitalización individual. La verdad que desde el punto de vista de género, de la igualdad de género y desde el punto de vista de la Convención Interamericana y de Naciones Unidas de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, me parece a mí que tiene poca relevancia. Y tiene poca relevancia porque de lo que estamos hablando es de un abandono de los niños y de una infracción grave de los derechos de los niños cuando
un porcentaje no menor de progenitores no pagan los alimentos para que ellos se mantengan. A mí me tocó, siendo ministra, impulsar reformas a la ley de abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que consistían en medidas graves como la suspensión de la licencia de conducir y la retención del impuesto a la renta, entre otras cosas. También la renovación de las órdenes de arresto para los incumplidores y también para los cómplices que ocultaban al deudor alimentario. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no hay ninguna medida que parece apuntar eficazmente a que quienes son progenitores cumplan con la obligación mínima que es pagar las pensiones de alimento a sus hijos. Por eso es que yo veo con muy buenos ojos no solamente la posibilidad de sacar dinero de los fondos de pensiones, porque estos se van a sacar de igual manera, esto es otra discusión. Yo, desde el punto de vista ya como candidata constituyente, creo que es necesario crear un sistema de seguridad social en la nueva constitución. Por cierto, no pienso que la nueva constitución tenga que ser un árbol de Pascua al cual se le cuelguen muchos adornos, pero sí creo que el Estado debe garantizar un sistema de seguridad social a todos los chilenos y chilenas, estableciendo al menos una pensión mínima universal que sea equivalente, yo sé que el monto no lo puede establecer la constitución, pero equivalente al salario mínimo. Pero ese es otra discusión a la que no estamos llamados en este encuentro. Según yo entiendo, la preocupación tiene que ver particularmente con la situación de las pensiones de alimento impaga, y es por eso que yo veo con muy buenos ojos el proyecto que se acaba de ingresar por la ministra Salaquet, ministra de la Mujer, con fecha 9 de marzo del 2021, que justamente hace un intento por mejorar el régimen de cumplimiento de la obligación de alimentos, principalmente a través de la creación de un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos que van a articular ciertas medidas e inhabilidades que favorecerán sustantivamente la observancia de las pensiones de alimentos impagas. Y en ese sentido va a estimular una actitud más colaborativa por parte del deudor de alimentos, por no decirlo, va a obligar de una manera más férrea a cumplir con una obligación ética y moral que hasta el día de hoy muchos padres y progenitores no se han visto en la necesidad de cumplir, y lo digo con mucha vergüenza, porque las personas prefieren, se preocupan más por deber dinero en Ripley o en el retail que pagar los alimentos de sus hijos, y eso me parece súper vulneratorio desde el punto de vista de género. Y yo entiendo que además este proyecto busca, además de obtener el pago íntegro de las pensiones de alimentos, aliviar la carga que tienen los alimentarios y sus representantes legales, en la mayoría de los casos mujeres en el proceso de cobro. A las mujeres les toca estar permanentemente asistiendo a los tribunales de justicia para solicitar medidas de arresto, renovar medidas de arresto por el incumplimiento de una obligación que, como nosotros sabemos, es una obligación que se devenga mes a mes y que tiene las complejidades para su cumplimiento justamente por esa naturaleza jurídica, el tipo de obligación que emana de la pensión de alimentos. Entonces, si a eso le sumamos el costo que supone la judicialización de la deuda, que también es asumido por la mujer, estamos hablando de un problema grave desde el punto de vista de género que profundiza aún más las brechas y la feminización de la pobreza. Yo solamente quiero decir que, insisto, actualmente para muchos deudores deber la pensión de alimentos es menos relevante que una deuda en una casa comercial, y es por eso que creo que una vez más esta creación de una suerte de registro de deudores de pensiones de alimentos, sumada con la retención de operaciones de crédito en dinero, ya sea que se soliciten préstamos de consumo, crédito hipotecario, la retención de procedimientos de ejecución, la retención de la devolución de impuestos, que eso ya estaba en la ley que a mí me tocó firmar como ministra de Estado, como otro tipo de medidas. Usted no va a poder sacar pasaporte o renovar la licencia de conducir si no tiene pagadas las pensiones alimenticias. Me parecen, y lo digo muy humildemente, una gran propuesta, espero que salga al Congreso con la misma fuerza, pero una gran propuesta de parte de una institución que ha luchado a lo largo de sus años y los diferentes gobiernos de distintos colores políticos por equiparar la situación de hombres y mujeres en nuestro país. Bien, gracias Laura. Macarena, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Qué pasa con el acceso a la justicia para las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad actual que puedes apreciar tú? Les vuelvo, antes que me respondan, les comento a quienes están conectados que ya nos están llegando preguntas, así que pueden continuar haciendo sus preguntas, yo las voy a ir transmitiendo a nuestras panelistas.
Macarena. No, mira, primero que nada, la realidad que relata Laura, la verdad es que es algo que no puede permanecer, o sea, nosotros estamos en el siglo 2021, hay una realidad de hogares monoparentales, 40%, ese 40% en el 70% no se cumple con las pensiones por parte de... Aquí la verdad es que la mayoría corresponde a padres, pero no generalicemos. Ayer me escribió un auditor de la radio y me decía, oiga, tampoco me cumplen con el régimen de visitas. Yo creo que aquí lo importante es el interés superior del niño. Yo creo que esa tiene que ser la lectura de lo que digamos siempre, pero teniendo conciencia de la cantidad de madres sostenedoras únicas y que la crisis que estamos viviendo económica, de salud, Alicia, en definitiva dejó esto mucho más en evidencia, porque es algo que hemos sabido siempre, pero la mayoría de los puestos laborales que se han perdido el último año corresponden a mujeres. ¿Qué pasa con la ley de Salacuna Universal? ¿Qué pasa con tantos temas que tienen que ir en ayuda de esa mujer, pero también de sus niños? Entonces, como comentaba Laura, la verdad es que el proyecto de ley que fue presentado por la ministra Salaquet tiene un objetivo, que es ahora, yo me pregunto, ¿qué tan eficaz es la ayuda del Estado más allá de contemplar estas sanciones, pero que para la mujer no se transforme en una carga? Y ahí voy al tema del acceso a la justicia de la mujer, porque si esto es automatizado, si hablamos de un Estado moderno, que va a estar en línea de información, una liquidación firme, cierto, pasado el plazo, cualquier posición, y que está impaga, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Cuántos trámites posteriores tiene que hacer? Ahí es donde queremos modernizar, agilizar, automatizar, para que no se transforme la búsqueda de estas sanciones en una nueva mochila para esas mujeres, ¿cierto? Entonces, eso, la verdad es que para mí, a mí me parece de suma importancia. ¿Qué pasa con el apoyo en el acceso a la justicia a las mujeres? Porque la mujer, para poder llegar a que se aplique esta sanción si hay una deuda, tiene que poder ir a tribunales, tiene que tener el abogado, tiene que conocer la información, saber las vías. Entonces ahí, yo sé que sin perjuicio de que existen, tenemos que robustecer el apoyo judicial a las mujeres, tanto en este tema como en muchos otros que la quejan, ¿cierto? Y respecto a lo que señalaba Laura, de que hoy día el sistema financiero en general sabe cuando tú eres deudor de una casa comercial. Tú ahí tienes sanciones de que no te dan acceso a un crédito, que no puedes realizar una compra, pero cuando eres deudor de pensión de alimentos, no lo sabe nadie. Pareciera ser menos importante. Entonces, la creación de este registro de deudores, por supuesto que es una buena noticia, pero el sistema ya existe. Hay un proyecto de ley presentado hace años para que esto se informe financieramente al boletín comercial y a los distintos buros de crédito, que se sepa que esa persona es deudora y aparezca en sus antecedentes financieros, así como aparecen todas las deudas del retail o del sistema financiero. Ahí hay un conocimiento, hay información, pero en realidad yo me pongo al día ahí, porque ahí me parece un poco más manchado el papel si yo quiero acceder o obtener algún crédito. Pero si doy la pensión de alimentos, no aparece en ninguna parte, po. Entonces tengo que esperar a que esa mujer realice todas las gestiones necesarias para que obtenga la sanción y eventualmente haya una movilidad ahí en el pago, ¿cierto? Lo que tampoco está asegurado. Entonces yo creo que son muchas las líneas, Alicia, que tenemos que trabajar, que reforzar. Por supuesto que la base es culturalmente, cuesta entender que no se pague, ¿cierto? Y yo creo que aquí siempre diferenciar dos situaciones, el que realmente está obligado a la pensión de alimentos y está en una situación sin trabajo. La otra es que muchas veces haya una manipulación por la misma relación de los excónyuges y que siempre va en desmedro de los niños. Entonces ahí también eso es muy difícil que la ley diga lo que hay que hacer, porque eso debiera nacer de la misma, de la sensación o las obligaciones de los deberes de los padres con sus hijos, de los padres y de las madres, ¿cierto? Pero efectivamente el Estado tiene que ayudar, esta realidad no puede seguir así, y menos con las herramientas que tiene que haber de coordinación entre el Poder Judicial, entre los servicios públicos, entre tal vez esa municipalidad que no va a otorgar la licencia a conducir, porque el otro día conversábamos, muchas de estas medidas incluso existen y la gente desconoce que existen. Tú, Alicia, eres una experta en derecho de familia, pero no todos saben, ¿cierto?
Y ahí también en la información hay un deber muy importante para apoyar a las mujeres. Y al final a los niños. Ahí estamos en el fin último, ¿cierto? Gracias, Macarena. Laura, tengo una pregunta, después tengo una pregunta abierta para ambas, pero tengo una expresa para Laura en que preguntan qué opina la ex ministra de que el no pago de las pensiones de alimentos fuera considerado un delito. ¿Qué pros y contras tendría según su parecer? Laura está sin audio. Sí, ustedes me habían silenciado, perdón. Sí. La verdad debo decir, que... Laura, disculpa, te voy a interrumpir, pero debo decir que es tan profesional la Laura que anda trabajando y haciendo el puerta a puerta y está conectada en un café para cumplir con nosotros. Así que por eso la silenciamos, por el ruido ambiente. Esa es la verdad. Sí, Y les agradezco a mis dos panelistas que han hecho todos los esfuerzos posibles, porque yo sé que ustedes están en plena campaña, así que se valora mayormente el esfuerzo. La pregunta, Laura, es concreta. ¿Qué pros y qué contras tiene que sea considerado delito? A ver, si ustedes me preguntan, a mí esto es difícil. Yo no creo que el derecho penal tenga que reemplazar deberes de los padres, o los deberes y obligaciones de los padres, pero la verdad que yo lo considero un delito. O sea, yo considero que es atentar contra el orden público, porque la materia de derecho y familia, ustedes recordarán que si bien es cierto pertenecen al ámbito del derecho privado, son de orden público. A mí me parece tremendamente aberrante que un progenitor no pague las pensiones de alimentos. Y yo quiero en esto contradecir dos cosas que dijo Macarena con mucho respeto y fraternidad. Primero, uno puede encontrar efectivamente un hombre que se quede a cargo de sus hijos, pero los estudios demuestran que son mayoritariamente las mujeres las que se hacen cargo de sus hijos cuando los cónyuges o progenitores, para no hablar de cónyuges, porque como tú bien sabes, Macarena, la mayor parte de los niños nacen fuera del matrimonio en nuestro país, los progenitores no se hacen cargo de él. Es más, la reforma del artículo 224 del Código Civil que estableció el principio de corresponsabilidad no tiene mucho sentido porque efectivamente no estableció la obligación del padre, progenitor varón, de hacerse cargo de sus hijos, sino que más bien, ante falta de acuerdo de los dos progenitores, se le entrega el cuidado personal al progenitor con el que vive el niño, que generalmente es la madre, el niño o la niña. Ahora, respondiendo directamente a la pregunta, yo considero que esto debería ser penalizado gravemente. Lo que pasa es que las circunstancias son cada una distintas. Nosotros intentamos modificar con la ley de tribunales de familia, en la modificación de la ley de tribunales de familia, cuando se ampliaron los recursos y la dotación de los tribunales para poder atender las necesidades que derivaban de la creación de este órgano. Les quiero contar a quienes nos escuchan que yo soy tan antigua que a mí me tocó hacer la práctica en los tribunales de menores y eso era un submundo y era la verdad que casi un infierno, no solamente para no para nosotros que estábamos haciendo la práctica, sino especialmente para las mujeres que asistían caminando todos los días en esta suerte de ventanilla tras ventanilla para buscar algo de justicia. Ahora, hoy día tenemos los tribunales especializados de familia, hay procedimientos más acotados, existe el principio de oralidad, es más rápido, y hay una serie de cuerpos de asesoría técnica para facilitar el procedimiento. Ahora, yo lo que quiero decir es que, no sé, esto habría que estudiarlo con detalle, yo no creo que el Estado tenga que ser altamente, o que el derecho penal, que no yo soy doctora en Derecho Civil, el derecho penal no es mi especialidad, quiero ser bien cuidadosa, pero no creo que sea ese el camino, yo creo que el camino esperamos que sea justamente el que los padres entiendan que no pueden andar por la vida engendrando hijos sin hacerse responsables de las consecuencias de esto, porque efectivamente recae sobre los hombros de las mujeres el tomar anticonceptivos, preocuparse del control de la natalidad, y muchas veces los hombres no colaboran en eso. De hecho, en nuestro país es un país que tradicionalmente se ha tenido la cultura en el pueblo chileno de tener una familia formal y una que, como le dicen en el norte, los mineros, la sucursal, y hasta que no tuvimos la ley de filiación, esos niños, recuerden ustedes, tenían distintas realidades, de distintos derechos y obligaciones, incluso en materia alimentaria. Entonces, a mí me parece que más que crear delito, yo sancionaría con esta suerte de sanción moral que la sociedad tiene que hacer a los padres incumplidores de las pensiones de alimentos. Y quiero agregar otro punto más que también mencionó Macarena. A mí me ha tocado revisar un par de tesis en la universidad de estudiantes que hablan de la alienación parental, y yo considero que, si bien es cierto, puede haber alguna predisposición de los padres a manipular a los niños, a ser responsables a las mujeres
de ese hecho o vincularla con la obligación de visita, no es correcto, toda vez que el derecho de alimento y la obligación de tener una relación directa y regular con los hijos son dos derechos y obligaciones totalmente independientes que están establecidas en favor de los niños y niñas de nuestro país. Entonces no hay que confundir, y derechamente yo creo que lo que hay que hacer es el mayor reproche social a quienes no cumplen con el pago de las pensiones alimenticias. Bien, hay una pregunta para Macarena y después hay algunas preguntas abiertas, en realidad hay muchas, estoy seleccionando. Macarena pregunta en tu calidad de experta en materia de mediación. ¿Cómo valoras tú la mediación como una solución de conflicto, en este caso puntual, para descargar el sistema judicial y facilitar el pago de las pensiones de alimentos? Sí, voy a tirar la respuesta, pero primero solo decirle a la Laura que estoy 100% de acuerdo en que la gran mayoría de esto la carga sobre las mujeres. Yo solo comenté que uno de los auditores de la radio escribió un mensaje diciendo que, bueno, siempre hay excepciones y siempre hay que pensar al final que hay hombres que cumplen o que les pasa algo, pero no tengo ninguna duda porque vivo la experiencia, porque en estas 6 comunas que me toca me he juntado con una cantidad de dirigentes vecinales y eso es así, y ya eso le toca a uno en su esfera más cercana, un poco más lejana, en la literatura, y así que ahí 100% de acuerdo. Y tampoco, por supuesto, confundir. Lo que pasa es que lo que yo quiero manifestar es que muchas veces la tensión entre los progenitores por historias o da lo mismo, y ahí es donde voy a eso del concepto de la manipulación entre ellos y con los hijos, en definitiva juega muy en contra, y eso es un tema cultural y que tiene que tener una sanción moral absolutamente, y ahí tiene que haber una conciencia, sean excónyuges, parejas, pero en definitiva, como tú bien dices, hay progenitores, hay niños, y ahí lo importante es cumplir con tu deber, por el interés superior de esos niños y niñas. Entonces, yo creo que ahí, mira, lo que he visto en terreno es realmente, y tú, Laura, en tu rol de ministra lo tienes que haber visto tanto, es para no creerlo, en definitiva, pero es una realidad. Y respecto a la mediación, Alicia, mira, la mediación es una muy buena herramienta porque en el fondo trata con un experto de poner a partes de acuerdo, pero tienes que tener voluntad también. O sea, si hay una mujer que tiene que perseguir al padre de los hijos y llega a 3 sesiones de mediación y resulta que no llega la otra persona, bueno, habrá que tener las herramientas judiciales necesarias, ¿cierto? Y el apoyo del Estado, y que sea eficiente y que no sea una carga tremenda para esa mujer lograr perseguir una liquidación, una sentencia, una liquidación y eventualmente una sanción ante el incumplimiento. Pero claramente la mediación busca ahí hacer un trabajo en pos de que ese padre o ese progenitor cumpla los deberes desde la empatía, desde el diálogo, desde escuchar. Lo que pasa es que, claro, yo creo que esto funciona en alguna medida cuando se está en la primera etapa, pero ¿qué pasa cuando van años de incumplimiento? Cuando muchas veces, y vuelvo de nuevo a este concepto que al final es una realidad que pudiera no existir, hablamos de las sanciones, potenciales sanciones penales, ¿cierto? ¿Y cuántas veces le dicen, mamá, que tú metiste a mi papá a la cárcel porque no pagó la deuda? Entonces, de nuevo la mujer con esa carga, ya no solo de trabajar, de tener que alimentar a los niños, sino que tener que darle explicaciones a los hijos, muchas veces en edades más tempranas, de qué es lo que hay que hacer, porque es lo que corresponde hacer. Entonces, este es un círculo muy grande. Y respecto a si yo, en esta mirada de la mediación, creo que es un camino más, por supuesto, y ojalá ahí empezara y terminara, ¿cierto? Pero si no es ahí, tenemos que apoyar a las mujeres como Estado en todo el círculo hasta llegar a que se cumpla ese deber de pagar los alimentos para los hijos. Gracias, Macarena. Laura, yo te quiero preguntar porque tú hiciste referencia a algo que también comparto, porque yo soy de la misma edad de piedra que tú y también estuve en los tribunales de menores, y comparto contigo esa apreciación, esa sensación que tenía uno cuando estaba haciendo la práctica, cuando tramitaba, que realmente ibas a un lugar que era tétrico, porque solo pensar que el tribunal fuera
y saliéndome un poco de los alimentos, la Macarena es más joven, así que seguramente no le tocó eso, pero objetivamente, cuando uno iba al tribunal de menores, uno solo pensar que hubiera en ese lugar, se establecieran visitas, por ejemplo, en ese tiempo no se hablaba de relación directa y regular, sino que de visitas con los menores en ese lugar, uno encontraba que era tétrico. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los avances más importantes que trajeron los tribunales de familia y en qué manera los podemos aplicar ahora a este tema que sigue siendo el mismo? Porque no se pagaban los alimentos cuando estaban los tribunales tétricos y se siguen sin pagar los alimentos ahora que tenemos un edificio moderno. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que tú ves que están estancados y los que en realidad hemos tenido avances significativos, de acuerdo a tu experiencia? Yo creo que el cambio de procedimiento en la serie de reformas que se han llevado a cabo, no solamente en materia penal, los tribunales laborales, sino especialmente en los de familia, son especialmente relevantes, particularmente porque aceleró y agilizó el proceso, dotó de ciertos profesionales o consejeros técnicos para llevar a cabo este intento de conciliación previa, que por cierto nosotros despejamos tempranamente que no podía hacerse cargo de los temas cuando había violencia o abuso sexual, porque uno no puede mediar cuando hay comisión de algún delito, ¿no? Y que en definitiva hay una mayor preparación, particularmente de los profesionales, y yo diría que principalmente de las magistradas que atienden o que realizan labores de jueces en estos tribunales de familia. Yo creo que el procedimiento, desde mi punto de vista, ha permitido ir mejorando notablemente la asistencia. Ahora, yo comparto con algo que mencionabas tú, Alicia, al principio, y Macarena también, en que tiene que ver con que en Chile no podemos seguir entregando a las personas de escasos recursos una asistencia legal que esté fundamentada en las corporaciones de asistencia jurídica, donde hay estudiantes de derecho de distintas escuelas, algunos con mejor preparación, otras de peor preparación, pero el punto no es ese, el punto es que la asistencia jurídica que se le da a quienes no tienen recursos, que en nuestro país son mayoritariamente las mujeres, porque hay un fenómeno que se llama feminización de la pobreza son mayoritariamente mujeres, las más pobres, que tienen que acceder, que nunca se van a poder sentar al frente de un abogado. Yo siempre le digo a mis estudiantes en la Chile que mi abuela Violeta, que crió a 5 hijos, mientras mi abuelo Augusto Paul mantenía una vida cómoda y de cierta forma lujosa, y no le daba nada a sus hijos, mi abuela no tuvo nunca la posibilidad de sentarse frente a un abogado porque no tenía dinero para pagarle y cobrarle pensión alimenticia. Y lo mismo le pasa a tantas mujeres que mantienen sola a sus hijos. Y eso me parece a mí que es grave. Por lo tanto, yo siempre he abogado en distintas instancias por la creación de un organismo serio. Hoy día existe una defensoría penal que se paga con fondos del Estado para las personas que no pueden proveerse de abogados para defenderlos en materia penal. Me parece insólito que no hayamos todavía debatido y se planteó en algunos programas de gobierno, no hayas debatido sobre la existencia de una o defensoría de la mujer y la familia o la creación de un sistema de atención a mujeres que necesitan efectivamente que resuelvan los problemas asociados con el derecho a alimentos, con la relación directa y regular de los hijos, pero hay tantos otros temas, el tema del secuestro, el tema del maltrato a los niños. Yo creo que aquí viene una segunda, es por decirlo así, debería venir una segunda reforma en materia de familia, que no pasa solamente por los tribunales, sino por la generación de instancias de orientación y asesoría. Cuando a mí me tocó ser ministra, creamos 120 centros de atención ambulatorio a mujeres víctimas de violencia, casas de acogida, activamos teléfonos de emergencia, que estaba en conexión con Carabineros de Chile, y se llevó adelante la ley de femicidio. Bueno, yo creo que respecto del tema de infancia deberíamos efectivamente generar mayor institucionalidad pública, porque el tal maltratado Sename, por ejemplo, es una institución en donde el 80% de las prestaciones lo hacen los privados, y tenemos los resultados que tenemos. Es lamentable, es triste, pero todo se hace en base a la ley de subvenciones, y quienes prestan esos servicios, donde muchas veces se cometen abusos, son verdaderos espacios, son privados, a quienes les pasa plata al Estado para que cuiden y protejan, amparen a esos niños. Entonces este tema hay que revisarlo completamente. Yo creo que merece más que reformas legales, requiere sobre todo reproche social. Por eso, de nuevo,
valoro enormemente el proyecto de la ministra Salaquet. Yo nunca he tenido en esto, creo que uno debe ser, en los temas de género no hay posiciones políticas porque somos todas tenemos una misma causa, y valoro que este proyecto sea lo suficientemente coercitivo y sancionatorio desde el punto de vista social, de manera que tal que cualquiera que vaya a un banco a querer pedir un préstamo para comprarse un auto o poner el pie en una casa y deba pensionar alimentos, el que le otorgue el préstamo tenga la obligación de retenerle el 50% de ese préstamo para pagar todo lo que se le debe a sus hijos. Gracias, Laura. Y desde la mirada, y acá el denominador común que ambas tienen es que ambas son candidatas a constituyentes. Entonces, acá hay una pregunta para las dos. ¿Cómo puede la nueva constitución velar por la mujer en el sentido de que las leyes tengan que avanzar en la misma mirada? ¿Cómo la constitución podría contribuir a solucionar estos problemas? Es una pregunta para ambas desde su mirada de constituyente. No sé cuál la quiere tomar primero. Mira, yo creo que ahí hay dos referencias, una a la Constitución, otra al tema más legislativo. La Constitución hoy día establece la igualdad, pero, o sea, así no puede establecer muchas cosas que no se cumplen. Y yo creo que tiene que señalar también que se tiene que promover y tiene que contemplar una mirada de género en toda la Constitución. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes puntos de aporte de que esta convención sea paritaria. Entonces, ahí nosotros estamos de acuerdo en una carta fundamental como es la Constitución, que ya no solo es un principio que se esboza, sino que tiene que hacerse realidad. Pero por otra parte, Alicia, son tantos los proyectos de ley que uno aspiraría que avanzaran con un sentido de urgencia, ¿cierto? Con un sentido de urgencia. El mismo tema de la ley de pensiones que estamos hablando. O sea, las primeras beneficiadas van a ser las mujeres también. ¿Y cuántos años lleva ahí? La ley del salario universal, la igualdad salarial, que si bien ha existido, no se ha llevado bien a la práctica. Ley de cuotas en general, en servicios públicos. El otro día había una propuesta de una Corte Suprema paritaria. A mí me parece una excelente propuesta, por ejemplo. Entonces, más allá de lo que acordemos que la Constitución que más ya el género integral, tenemos en ese sentido urgencia los proyectos de ley donde se busca minimizar brechas, apoyar a la mujer y saldar esta deuda histórica. Si hay una deuda histórica con las mujeres. Entonces yo creo que ahí nosotras que somos candidatas, tenemos que tomar banderas y liderar estos temas tanto en la Constitución, pero también como un sentido de responsabilidad de quienes están en el servicio público, de quienes son parlamentarios. Esas leyes no pueden seguir esperando en pos de la mujer. Laura. A ver, a mí me ha tocado, yo soy profesora del claustro de la Chile y además soy investigadora y durante largos años he trabajado en la visión androcéntrica del ordenamiento jurídico. Algunos compañeros, entre ellos uno que me encontré ahora haciendo puerta a puerta, que a veces se ríen de estos temas, se siguen riendo de estos temas, increíble, el nivel de machismo, porque lo que hay sí es un comportamiento políticamente correcto respecto a la igualdad de género, pero espérate un poquito y invítale a un happy hour y sale toda la homofobia y la misoginia en mucha gente en nuestro país. Y, yo lo que quiero decir es que efectivamente hay una visión androcéntrica que es necesario cambiar. La actual constitución fue redactada por varones mayoritariamente y por varones de un tipo, son de una élite, heterosexuales, con una misma experiencia de vida. Es algo parecido con lo que me tocó a mí cuando fui directora de Codelco, ¿no? El tema de Codelco no solamente era una discriminación de género, era un directorio de 8, una directora mujer y 8 varones. No era solamente eso, era que además esos varones habían estudiado todos en colegios privados, todos se habían conocido en esos colegios, se habían casado con personas de la misma clase, habían tenido casi las mismas experiencias de vida, incluso jugaban golf en las mismas canchas de golf. Entonces, yo creo que también tiene que ver con un tema de clase que es necesario superar. No estoy diciendo que las mujeres que tienen ingresos no tienen problemas en materia de pensiones de alimentos que haya que subsanar. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que la Constitución, la nueva Constitución, si bien la Constitución del 80 hizo en el año 1999
dos modificaciones, una en el artículo primero señalando que, o cambiando el vocablo hombre, todos los hombres son iguales ante la ley, por el vocablo persona, todas las personas son iguales en dignidad y derecho, y modificó el artículo 19 número 1, 19 número 2, en cuanto establece que hombres y mujeres, y es la única vez que menciona la palabra mujer, son iguales ante la ley. Eso no es suficiente. Yo creo que hay que establecer un mandato de igualdad sustantiva en la Constitución, de manera tal que cualquier norma que se redacte tenga obligatoriamente que tener la perspectiva de género. Ese mandato puede estar en las bases fundamentales de la institucionalidad o luego en las garantías fundamentales si es que utilizáramos o tomáramos como ejemplo la tradicional división de áreas dentro de una constitución. Ahora, yo también, hace poco tiempo atrás, salió publicado un libro en el que colaboré, particularmente con un artículo que habla de la constitucionalización del derecho de familia. Este fue un proyecto que presenté siendo ministra, pero que estaban todos más bien motivados con hacer el cambio al binominal y no fue muy importante en su época, y que tiene que ver con elevar a rango constitucional la familia, pero no como está contemplado hoy día cuando dice que la familia es el núcleo fundamental, sino que profundizar esa idea y decir que al Estado le cabe un rol protector de las familias diversas, distintas que existen en Chile. En Chile existen familias encabezadas por abuelas, por abuelos, familias de personas del mismo sexo. Hay distintas formas de ser familia y todas tienen que ser incluidas en la Constitución y protegidas por ella. Y me parece en ese sentido que consagrar el principio de la corresponsabilidad, hay una propuesta en un artículo que yo lo puedo compartir después con ustedes, una propuesta concreta de incorporación de temas vinculados con la familia, el deber de mantener a los hijos y todo, que no aumenta, no hace de esta una constitución maximalista, sino que incorpora elementos que nosotros debemos reconocer como principios rectores en la nueva constitución. Y derechamente, insisto, este mandato de protección que tiene que venir muy bien acompañado del reconocimiento, esta vez mucho más explícito, de los tratados de derechos humanos y su naturaleza de supraley o de rango constitucional que deben tener todos los tratados de derechos humanos y no solamente algunos, como muchas veces debatido por algunos colegas de la facultad, de la escuela, de la Escuela de la Chile, que me dicen que se refieren hasta el Pacto de San José de Costa Rica, y los recientes no estaban incluidos cuando se hizo la reforma, por lo tanto deja fuera la Convención de Belén do Pará, la CEDAW y todos aquellos tratados que dicen relación con los derechos de las mujeres. Entonces, Raya, para la suma, yo creo que hay mucho que hacer. Yo creo que la Constitución tiene que además establecer la paridad como principio rector del órgano del poder judicial, pero no solamente la paridad para las juezas, sino también para los funcionarios del Poder Judicial, que son cerca de 10.000 trabajadores y el 68% de ellos son justamente mujeres que no tienen sistema de control de las conductas a veces de los magistrados y que no tienen posibilidades de ascender dentro de la carrera judicial. En fin, como tú te das cuenta, esto abarca una serie de temas, pero por lo menos respecto a tu pregunta yo puedo contestar aquello. Gracias, Laura. Yo creo que no tenemos que perder de vista cuál es el contexto y la razón por la cual nos estamos reuniendo. Yo les voy a contar un poco. Nosotros tuvimos nuestra inauguración, digamos, en relación a una conferencia que dio la ministra del Trabajo para UDLA, relacionada precisamente el día de ayer, relacionada con esta semana en la cual, a raíz del Día de la Mujer, abordamos nuevamente e insistimos como universidad, como facultad particularmente, en los temas que interesan a las mujeres y sobre todo en lo que coincidían ambas invitadas en el sentido de que tenemos que visibilizar estas diferencias y estas discriminaciones. Y aunque se sale un poquito del tema de los alimentos, no puedo dejar pasar la oportunidad porque está Macarena presente. Para mí, Macarena fue la cara de la discriminación en el mundo jurídico, porque para quienes no saben, en su momento, y con Laura estamos totalmente de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo con Laura en que en estos temas no hay diferencias políticas ni de visiones de ninguna índole, porque tenemos un denominador común. Las tres estudiamos en una universidad donde evidentemente el sesgo machista estaba claro, pero mirado desde una perspectiva que yo siempre les decía, el año pasado me tocó participar en una actividad en la UDLA donde precisamente yo repetí lo mismo. Nosotras como mujeres frente a estas discriminaciones o nos sentamos a llorar o construimos desde ahí y empezamos a hacer un camino difícil, pero lo hacemos. Entonces,
En ese sentido, Macarena, muy brevemente, yo la mencioné como la cara de la discriminación en el mundo jurídico, algo escribí por ahí yo en un diario, porque Macarena fue elegida democráticamente como la mujer que tuvo más votos en el Colegio de Abogados. ¿Y por qué no fuiste presidenta del Colegio de Abogados, Macarena? Entonces, yo creo que la pregunta, la respuesta a la pregunta, y ahí te quiero dar un espacio, Macarena, para que tal vez le des un mensaje a aquellas que nos están mirando, a las abogadas jóvenes, que frente a estas cosas como las que te ocurrieron a ti, ¿cómo se sigue? Porque en definitiva se hizo una elección, tú ganaste la elección, y finalmente no eres hoy día la presidenta del Colegio de Abogados. Entonces, muy brevemente, ¿qué podemos decir frente a eso y qué mirada tenemos que tener como mujeres frente a esta situación? Pucha, Alicia, yo la verdad es que no hablo mucho de esto en la campaña, pero porque el rol como de víctima pega poco, pero sí fue una realidad. Yo creo que hay que aprender mucho. ¿Y sabes cuál fue mi mayor aprendizaje? Porque es cierto, fui la más votada, fue una sorpresa, eh, pero yo te diría que el gran aprendizaje es trabajar en equipo y apoyarnos entre mujeres. Como yo nunca pensé que eso iba a pasar, yo estaba bien sola al final. Y era como, y eso pasó, y uno se va preparando, y uno va entendiendo que las redes de mujeres es importante, que el trabajo en equipo en general. Y siento que en lo personal saqué hartas lecciones. Yo creo que uno también podría haber hecho cosas diferentes y haberse planteado de una manera distinta. Sentí el apoyo de mujeres de manera transversal políticamente, o sea, fueron mensajes privados, pero que mira, no, Ahí apareció Laura nuevamente por un minuto, se nos había desaparecido la Laura. La verdad es que yo creo que en este tema nunca está todo dicho, hay demasiadas cosas por decir, por explorar, por conversar. Y acá hay varias preguntas, yo les quiero hacer el alcance porque tenemos muchas preguntas, muchas felicitaciones también de mujeres que pertenecen a algunas ONG y que en definitiva son aquellos que hacen el trabajo a veces más anónimo. Yo tengo más de alguna exalumna que precisamente se ha hecho presente a través de los WhatsApp, ni siquiera por la vía regular, digamos, sino que me han escrito a mí, felicitando a ambas tremendas panelistas porque transmiten esa fuerza que es necesaria para las mujeres que tienen que enfrentar los problemas. Quiero hacer un paréntesis antes de terminar. Yo sé que ambas están con agendas muy copadas. Desgraciadamente partimos un poquitito después, pero ustedes tenían compromisos previos. Pero antes de hacerles una pregunta final, quiero aclararle a algunas preguntas que nos han hecho algunas personas como Michelle Silva, por ejemplo, como Paula Soto. Tengo otra pregunta más de Marcela Rivera. Esas son preguntas puntuales las que nos han hecho relacionadas con el tema del 10%, que dicen más bien relación con procedimiento. Y eso les queremos precisar, que yo misma se las voy a responder, pero vía correo electrónico, porque son cosas particulares. Entonces, después de que termine el seminario, yo les voy a mandar la respuesta de lo que ustedes están preguntando, pues son cosas más bien procedimentales, que están relacionadas con qué sucedió, si se liquidó la deuda, si no se liquidó, etcétera. Así que sus preguntas van a tener respuesta. Aquellas que dicen relación, yo seleccioné las que daban más como para la conversación en general. Y lo que les quiero pedir a ambas como un cierre, parte Macarena o Laura, me da absolutamente lo mismo cuál de las dos quiera partir. ¿Cuál sería el mensaje entonces para aquellas mujeres que están solas y que en definitiva están frente a esta sensación de incumplimiento permanente de parte de los padres, que no son, que es la figura habitual, son las que tienen que hacerse cargo de los hijos, son las que les ha costado el teletrabajo, porque evidentemente han salido más perjudicadas el teletrabajo? Por ahí la ministra del Trabajo daba ciertas cifras que evidentemente no son muy alentadoras. Entonces, ¿cuál es el mensaje para ustedes desde la mirada de aquellas mujeres que tienen la posibilidad, como ustedes, de tener contacto con distintas personas que están en algunas instituciones de gobierno, etcétera, donde efectivamente podemos ver cuál es un poco el mensaje para las mujeres en relación a este tema de fondo? Me da lo mismo cuál de las dos puede partir para ir cerrando. Sí, yo diría que el mayor impacto de este proceso de politización de la causa femenina, que antes no existía, porque quienes se declaraba feminista era lo mismo que decir, no sé, alguna herejía. Hoy día las cosas han cambiado, las nuevas generaciones se identifican con el feminismo y se ha hecho de esto una causa política. Y me parece bien porque es un tema político, no es un tema social.
es estructural, es discriminación de origen, y que responde a un determinado sistema cultural que lo podemos volver a construir entre todos y todas. Yo creo en la unidad de las mujeres, lo que le llama la centroamericana la sororidad, o esta alianza entre mujeres, no contra los hombres, sino que alianza entre las mujeres generando redes, apoyándonos. Yo soy vicepresidenta de la Corporación Miles, que es una institución que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hemos denunciado, no solamente en este caso, sino que las falencias del servicio de salud que entregó 286.000 blistecs de anticonceptivos defectuosos y generaron 140 embarazos no deseados. Los derechos sexuales también son parte de los derechos civiles y políticos de las mujeres, y es un tema también que es necesario abordar a propósito de las pensiones alimenticias y de los embarazos no deseados. Yo quisiera, y es de esperar que sigamos avanzando, no solamente en la aplicación de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, sino en las facultades que tienen las mujeres de decidir y tener autonomía sobre su propio cuerpo. Pero yo quisiera finalizar con algo que me parece muy importante a propósito de la elección de constituyente. He visto con mucha preocupación permanentes alusiones a los análisis electorales del resultado de la convención, y permanentemente se dice que las mujeres vamos a ser arrastradas por tal o cual, entre comillas, constitucionalista. Y me sorprende mucho porque muchas veces a quienes le ponen el título de constitucionalista tienen menos currículum académico incluso que una. Pero la gente dice, no, él va a arrastrar, tal va a arrastrar a la mujer. Yo he llamado a las mujeres a votar por las mujeres, porque a mí no me gustaría que pasara, o sea, yo creo firmemente en la paridad, pero me molesta en cierta forma el que permanentemente desde los medios de comunicación se tienda a pensar que los hombres arrastran a las mujeres porque nosotros no somos elegibles. Por lo tanto, mi llamado, y muy brevemente, porque acá hay un ruido infernal, es decirle que ser feminista también es votar por mujeres y confiar en las capacidades técnicas y políticas que las mujeres hemos construido a lo largo del tiempo, el día de hoy, el día de mañana, y quizás si hubiéramos confiado más en ella hubiésemos tenido todo el proceso que hemos vivido mucho más temprano que lo que ha ocurrido para nosotras cuando vemos florecer el feminismo con tanta fuerza hace un par de años. Gracias, Laura. Macarena, un mensaje final. No, solo agregar las herramientas humanas que tienen las mujeres tenemos fuerza, las mujeres tenemos coraje, las mujeres queremos sacar a este país adelante, queremos dejar un mejor país para las futuras generaciones, vamos a hacer buenos equipos de trabajo, apuesten por nosotras las mujeres tal vez arrastremos a algunos hombres por ahí, no. Pero mira, yo soy madre de 3 jóvenes, también creo equipos, pero creo que, de nuevo, la historia tiene una deuda muy grande con las mujeres, y eso es, o sea, yo, pucha, perdón lo repetía, pero tengo un abuelo que fue el que firmó la ley del voto a la mujer el año 49, o sea, hay una movilidad. A mí yo nací escuchando, oye, y el Tata contaba de nuevo cuando tenía que hablar el año 49 en el Partido Conservador con los otros, y diciendo, esto hay que hacerlo. Entonces, hoy día tenemos que hacer tanto más, si no puede ser que haya pasado ya cantidad de años y sigamos diciendo y hablando de este nivel de brechas, porque brechas van a haber siempre, la vida es más, es menos, pero no lo que nosotros estamos viendo, y menos aún cuando afecta a nuestros niños y niñas. Muchas gracias, Alicia. Bien, yo quiero cerrar primero agradeciéndoles especialmente a las 2 invitadas, puesto que han tenido la excelente voluntad en una semana muy pesada para ustedes, y pese a todas las dificultades técnicas que hemos tenido, yo creo que la fuerza de las mujeres supera cualquier cosa. Contarles también que esto no es algo que para nosotros como universidad termine como facultad, sino que es un tema que está recién comenzando, que vamos a seguir tratando de distintos ángulos, aspectos, y van a tener otras invitaciones a seminarios y a encuentros de diversa naturaleza, porque precisamente lo que buscamos es llegar a puerto y tratar de buscar las mejores soluciones y condiciones que efectivamente permitan visibilizar un problema que en realidad básicamente todos saben que existe, pero que nadie aborda porque siempre fue mirado como un problema de segunda mano, siendo muy absurdo. Evidentemente, lo que decía Laura en cierto momento cuando hablaba y recordaba estos tribunales de menores, siempre fue mirado como un área como más de segunda importancia. Laura, que tiene un doctorado en Derecho Privado, en Derecho Civil, yo también hago clases en Derecho Civil. Nosotros siempre hemos escuchado que como que los abogados importantes estudiaban ciertas áreas del Derecho Civil que no era familia, porque familia siempre era como el pariente pobre. Y eso es absurdo, y eso evidentemente que es algo
que nace de una convicción y nace de algo que se ha venido repitiendo con el transcurso del tiempo y tiene que ver con una visión machista, que creo que es la que podemos, nosotros con trabajo serio, con personas preparadas como Laura, como Macarena, podemos efectivamente construir en la medida en que tengamos la oportunidad, que aunque hayamos tenido muchos problemas técnicos, ahora hayamos podido reflexionar durante esta hora de conversación en la que además a todos quienes nos han escrito vamos a quedar conectados a través del correo electrónico y los dejamos invitados para una próxima oportunidad y en nombre de la Universidad de las Américas, muy especialmente en lo personal también, muchas gracias a ambas invitadas. Que estén muy bien y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alicia, Macarena, un abrazo a todos quienes nos vieron. Hasta luego, Chao, gracias. Chao. Gracias.